sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué fue lo que sucedió? Herodes mató al apóstol, aquí dice el apóstol Jacobo. Se lo echó. Y a Pedro lo agarró para matarlo también. Si ya había matado a uno, era obvio que iba a matar al otro. Y la Biblia dice que había 16 soldados cuidando a Pedro. Pero me llama la atención este verso que dice que la iglesia hacía sin cesar oración. Sin cesar. No es sin cesar. Es sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Sin parar. Sin parar. ¿Ustedes podrían orar sin parar? ¿O lo han hecho alguna vez? ¿Mínimo un día completo? No. Vemos en la Biblia que la iglesia apostólica lo hacía. La oración es el pilar fundamental de la iglesia. Se mueven cosas en el mundo espiritual que no entendemos. Y la Biblia nos dice en Tesalonicenses capítulo 5, creo que es el verso 17, dice: oren sin cesar. La Biblia manda orar sin cesar. Dice que oremos en el Espíritu con toda ruego, súplica por todos los santos. El apóstol Pablo nos enseña en las cartas varias veces que él rogaba a Dios, oraba a Dios, pidiéndole para que nosotros abundemos más y más en toda ciencia y en conocimiento. Oraba a Dios para que se nos fuera revelado en toda sabiduría e inteligencia espiritual la voluntad de Dios. Todo el tiempo estaba orando Pablo. Pablo dice que él tenía dolores de parto. Imagínense ese tipo de oración, dolores de parto, para que Cristo fuera forjado en ustedes. La Biblia nos enseña cómo orar, qué orar. Yo cuando evangelizo y discipulo, yo oro que la voluntad de Dios les sea revelada. Así, por ejemplo, a tu edad, yo le puedo pedir a Dios que Jesús te hable en sueños y te diga cómo quiere que tú vivas y qué le digas a tus amigos. Eso debo orar yo por él. Eso nos lo manda la Biblia. Y dice que Pablo tenía dolores de parto. Esa palabra me brinca mucho. ¿Ustedes han orado alguna vez con dolores de parto? La iglesia se hace sin cesar a oración a Dios por él. Yo me acuerdo que una vez nos aventamos una oración de 3 días seguidos y nos rotábamos. A mí me tocó todo un día y toda la noche. Y se te acaba el tema de oración. Se te acaba el tema. Las primeras 4 horas con todo estás, pero ya que llevas 7 horas orando, ya no sabes ni qué orar. La Biblia dice que debemos orar en el Espíritu, pero con el entendimiento. Cuando empezábamos a orar en lenguas, Dios nos hablaba a nuestro espíritu y nos decía: quiero que ores por esto, quiero que ores por esto otro, y nos empezaba a dar direcciones claras de cómo orar. La oración no significa que vas a decir cosas que se te ocurran a tu mente. No, la oración significa que vas a buscar a Dios y Él te va a decir qué quiere que ores y cómo quiere que ores. A mí Dios me ha puesto a orar por presidentes. En la madrugada: despiértate, quiero que ores por este presidente. Si no eres fiel en lo poco, en tu vida de oración, si no oras ni siquiera 1 hora al día, Dios no te va a usar. Si no eres fiel en lo poco, la oración diaria, ¿para qué quieres que el Espíritu Santo te levante y te use para su gloria? Eso se llama infidelidad. Este es un principio básico de la oración. Sin oración se viene bajo todo. Jesús, el Rey de Gloria, Él oraba toda la noche. Dice que pasaba toda la noche orando. Jesús enseñó a orar a los discípulos. Hay un modelo para orar. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Le dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es un modelo de oración, no es para que lo repitas de memoria. Ese modelo de oración te dice: primero en tu oración le debes dar la gloria, la honra, olvidarte de tu situación personal, postrarte ante Dios y saber que Él es digno. Pensar: ¿sabes qué? Me va mal, pero no me importa, yo te voy a adorar. Eso no va a pedir que yo te deje de adorar. Si no te presentas como sacrificio vivo, Dios no te va a responder. ¿Qué más dice esa oración? Venga tu reino, que se haga tu voluntad. Primero son los intereses de Dios, primero son los negocios de mi Padre y luego lo mío. Después de todo eso, ¿qué dice? Después de eso, danos el pan nuestro de cada día. Y no está hablando solo del pan físico, está hablando del pan espiritual. Tienes que pagar un precio.
tienes que pagar un precio en oración. Y eso es lo que vamos a leer de lo que sucedió. ¿Qué más dice? Perdona nuestros pecados. Tus necesidades empiezan después de que hiciste un acto de oración y buscar lo que es de Dios primero. Líbranos de la tentación, guárdanos del mal. Yo les voy a decir algo. Si ustedes no oran, no se cubren con la sangre de Jesús, no buscan la protección de Dios, el diablo los puede hacer trizas. Su matrimonio lo puede hacer trizas. Tu familia lo puede hacer trizas. Tu economía la puede destruir Satanás si no oras. No sé orar, le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Jesús les enseña a orar. Si tú te metes a tu cuarto, le cierras a la puerta y le dices, Señor Jesús, no sé orar, enséñame, Él te va a enseñar. Yo cuando me acababa de convertir, Jesús me enseñó que yo tengo que orar postrado en el suelo. No es una regla, eso me lo enseñó el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que empezaba a luchar orando. Primero era en la carne, no sentía nada, y después de un rato de adorar, caía su presencia a mi cuarto y empezaba a llorar y me empezaba a reír y tenía un banquete con Jesús, porque la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La Biblia dice que cuando tú oras, porque está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cuando tú te metes a orar a tu cuarto, empiezas, no sientes nada, sigues orando, Señor, yo quiero que me respondas. Después de un lapso, viene el Espíritu Santo y te llena. Sientes la paz, sientes su fluir, sientes su voz, pero se requiere de cierto esfuerzo espiritual. Y eso es lo que le pasó a esta iglesia. Dice que oraron toda la noche sin cesar. Iban a matar a Pedro. Y este tipo de oración era por un hermano, no era ni siquiera por ellos, por un hermano. La Biblia dice que podemos cumplir la ley de Cristo llevando las cargas de nuestros hermanos. En esto cumple la ley de Cristo. La Biblia nos enseña que tenemos que orar por nuestros hermanos en Cristo todo el tiempo. Pablo decía, oren por mí, para que cuando abra mi boca me sea dada la palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, que hable con denuedo como debo hablar. Pablo el apóstol, él vio a Jesús, oraba, oren por mí, para que cuando hable con denuedo, no me dé miedo aunque me vayan a matar, y hable una palabra, misterio sobrenatural, la revelación de las Escrituras. Se tiene que orar por el que predica el Evangelio, se tiene que orar por los hijos, se tiene que orar todo el tiempo, todos los días. Jesús dice, oren sin cesar. En el libro de Daniel se nos dice que en el segundo cielo hay resistencia satánica espiritual. Nuestras oraciones suben como incienso. Y la Biblia dice, en el libro de Daniel, creo que es el capítulo 7, ustedes lo pueden estudiar, que Satanás manda principados. Y en los principados detienen la oración. Dios envía ángeles. Hay guerra en el mundo espiritual. Dios envía ángeles a luchar contra los demonios para que nuestra oración pueda subir al Padre. Y la Biblia nos enseña que Daniel el profeta, nosotros ¿qué somos comparados con Daniel? Dice que su oración fue estorbada por 21 días por el príncipe de Persia. Y Dios envió al arcángel Miguel a pelear contra la potestad de Persia. Y se agarraron un encontronazo, espadazos espirituales. Dice que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la voluntad de Dios. Yo he visto ángeles, son seres tremendos, son como de 4 metros y sus alas de 4 metros. Yo los he visto, tienen armadura, tienen espadas, son reales. Son seres muy brillantes. La Biblia dice que cuando un ángel bajó del cielo y movió la piedra, cuando Jesús resucitó, los guardas cayeron postrados, aterrorizados frente al ángel. Un ángel de Dios te aterroriza. ¿Se imaginan cómo será una guerra entre ángeles y demonios? Es algo espectacular. La Biblia dice que nuestra oración puede ser estorbada, y más si pecamos, no llega al Padre. ¿Y qué sucedió? Dios envió a su ángel, quitó a la hueste de maldad, y pudo entrar la oración y regresar la respuesta. No solo estorbaron la oración, estorbaron la respuesta también. Una cosa es que suba, pero otra cosa es que baje. Pueden estudiar ese libro. ¿Por qué no me responde Dios? ¿Por qué? Y te desesperas y empiezas a hacerlo a tu manera. No hagan eso. ¿Por qué Dios nos pide orar sin cesar? Porque el príncipe de este mundo ya ha venido a su juicio, pero Él no quiere que se haga la voluntad de Dios.
La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra cosas que no vemos. Yo estoy orando para que mucha gente se convierta. Y gente que quiere estar convertida no están convertidos. Estoy orando para que nazcan de nuevo. Y yo sé que hay oposición espiritual. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Es un mandamiento. Hay gente que no tiene vida de oración, la tiene que empezar. Cuando oras, terminas de orar, sales cansado, sales fatigado, te vas a comer algo. Hay un esfuerzo espiritual real. La Biblia dice que tenemos que vestirnos de la armadura. El ministerio de la oración es bien importante. Y yo les digo algo. Les voy a contar una historia real. Y ahorita seguimos con la predicación. Antes de venirnos para acá, el Espíritu Santo me despertó como a las 5 de la mañana. 5, sí, eran las 5 de la mañana. Y yo tuve un sueño que me dio Dios. Y yo soñé, me gusta mucho contar este sueño, un ángel muy grande y poderoso sentado en un trono. Y ese ángel controlaba que los del infierno no se pasaran al cielo y los del cielo al infierno. Que la gente que se moría sin Cristo se fuera al infierno. Los que se morían con Jesús fueran al cielo. Él estaba sentado en la frontera y vio un camino muy grande y millones de personas caminando por ese camino hacia un pozo negro inmenso. Era una oscuridad tan fuerte que metías la mano y ya no veías tu brazo. Y era como una resbaladilla. Y la Biblia dice que hay un versículo que dice: los has puesto en resbaladeros, en deslizaderos, en asolamientos los harás caer a los impíos. Y yo vi como millones de personas venían bajando por ese camino y iban hacia las tinieblas. Y a la gente se le daban muchos panes. Los que tomaban el pan y comían iban al cielo. Los que no querían el pan iban al infierno y ya no había remedio. Todo eso está en la Biblia. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que no come de Jesús todos los días. No es que comiste una vez te predicaron. Hoy vengo y como del pan. No sé si hoy muero. No sé si hoy ya era mi último día. Vengo y como del pan cada día. El pan que comiste ayer espiritual no te sirve para hoy. Tienes que venir al pan. Los que comían del pan iban al cielo, los que no iban al infierno. Y en eso yo vi el carro de Martín, mi cuñado. Yo lo vi que se estrellaba y él fallecía en la carretera. Y yo me desperté bien asustado y empecé a orar por él. Y en la mañana un poco más tarde, lo busqué y le dije: ¿sabes qué? No puedes salir a carretera, le dije. No puedes salir a carretera. Y le pregunté: ¿pensabas salir a carretera? Y me dijo: sí. Le dije: pues no salgas, porque si tú sales hoy, no es la voluntad de Dios y te va a pasar algo. Y él decidió obedecer. Y le dije, y aparte, le dije: tú tienes que comer del pan de vida. Cada día tienes que comer de Jesús. Todos los días tienes que venir a la palabra. Dios quizá le quiso avisar a Martín, pero hay algunos que nos falta desarrollar el hábito. Todos los días venir al maná. El maná de ayer no te sirve para hoy. Cada día hay que salir del campamento a recoger el maná nuevo. Jesús es el pan de vida y Jesús dijo: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre. Imagínense que Martín no hubiera ido a la Biblia a buscar al Señor en ese día y hubiera ido a carretera y Dios no le habló que no fuera porque no lo buscó a Jesús. Es una suposición. Y le tuvo que mandar un profeta para prevenirlo. Yo les digo esto: si tú buscas a Jesús, Jesús te va a cuidar. Hay decisiones que necesitamos consultarlo. David, siempre que prendía una guerra, le preguntaba: Señor Jehová, ¿he de atacar? ¿Me darás la victoria? Le decía: ataca. A veces le decía: no. Y yo les digo esto porque es bien importante la oración. Imagínense que ustedes no estén llenos del Espíritu Santo, Lupita, y el diablo tenga un plan para matarte. El diablo es real. Tengo un plan para matarte. Y Jesús te dice: ¿sabes qué? No pases por tal calle. Ah, bueno, tomas otra calle. Y se frustró el plan del diablo. Pero ¿qué pasaría si no lo hagas? En este caso de Martín, Dios envió un profeta. La palabra de Dios dice: llévame por caminos de justicia por amor a tu nombre. Pero dice: llévame tú, porque yo no puedo. Estoy intentando explicar bíblicamente por qué es indispensable la vida de oración continua.